Muy buena tarde, buen día. Si es de madrugadita en algún lugar, ya es de noche. Aquí en Panamá, República de Panamá, ya está cayendo la noche. Hoy es martes 11 de febrero de 2025. Hacemos a su alcance, ponemos en sus manos una entrega más de este ministerio de damas y hombres hablando al corazón. En la tarde de hoy, nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana nos va a presentar el tema El toque de Dios. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. El tema de hoy es el toque de Dios. Un tema que cuando el Señor me permitió desarrollarlo, me di cuenta que hay mucha incertidumbre, desconocimiento de las personas de saber cómo sentir o cómo recibir un toque de Dios para sus vidas personales. Me busqué la palabra toque para saber cómo llevarla y manejarla de acuerdo a la palabra de Dios, y hubieron dos conexiones que tuve en ese momento, y una fue contacto y la otra fue llamado. Porque podemos ver a través de la palabra de Dios que muchos de los llamados recibieron un toque especial de Dios que provocó que sus vidas dieran un cambio completamente diferente y pudieran ejercer el ministerio o todo aquello que el Señor quería que se diera. Entonces, quiero recordar la cita bíblica, que no la puse, pero la voy a nada más que mencionar. Primera de Corintios 6:17, donde mi espíritu se conecta con el espíritu del Señor. Pero cuando el espíritu se conecta tiene que haber situaciones sobrenaturales que impacten la vida de una persona para poder saber que realmente entiende que Dios está vivo. Yo siempre les digo que yo tuve la bendición de Dios, de que Él siempre me tocó de forma sobrenatural desde el primer momento que hice la oración de aceptación. Fue algo impactante. Él siempre se reveló a mí desde un principio, y creo en lo personal que eso venía desde el vientre de mi madre. Eso es lo que he ido aprendiendo a lo largo del conocimiento que Él me permite tener, y cómo lo voy desarrollando y cómo se van activando situaciones diferentes en mi vida personal. Entonces, lo vamos a llevar a la palabra de Dios, porque todo está escrito en la palabra, y también lo vamos a llevar a la parte de un testimonio de las 2 últimas semanas que tuve y lo impactante del poder de Dios. Quiero empezar. Yo siempre pongo 2 citas bíblicas que me gusta mencionar, porque me gusta que la gente se identifique con la palabra, y no solo eso, sino que entiendan que la llave más importante para la vida de un cristiano es Jesús. No hay otra llave que me pueda a mí ayudar. Y Él me da el Espíritu Santo para apoyarme, y no solo apoyarme, sino para revelarme su forma de presentarse delante de uno y lograr metas en lo particular. Recuerdo yo, y no voy a hacer sino un breve comentario,
Ya ustedes saben, el primer toque que Dios me dio fue el del corazón. Me dio un corazón de carne, pero también uno de los primeros toques que el Señor me dio fue el abrazo del Padre. Yo estaba sentada en mi cama mirando hacia el cielo porque una de las cosas que yo siempre me identifiqué con el Señor fue que yo miraba al cielo cuando yo quería conectarme con el Señor porque sabía que su trono estaba en los cielos y que eran 3 cielos y que Él me miraba desde su trono. Y a lo largo del recorrido de 26 años he visto cómo el Señor me manifiesta de donde Él está sentado y yo lo puedo percibir en mi espíritu y lo puedo visualizar. Entonces, ese abrazo del Padre en ese momento fue cambiando mi vida más y recuerdo yo que hubo en un momento determinado una voz que me dijo, tu vida ya no va a seguir, va a ser igual, va a cambiar. Y así ha sido. Quizás el llamado, el contacto que uno tiene con el Señor permite que uno pueda entender la magnificencia, el poder, lo sobrenatural de Él y sobre todo cómo Él quiere ayudar a un mundo perdido. En este momento la humanidad está perdida, está completamente desubicada en muchos aspectos y lo más triste es que la gente no lo ve, ni lo puede escuchar, ni lo puede entender. Entonces, Él es el único que puede abrir los cielos en ese sentido. Pero vamos a lo que es el toque de Dios para que ese elemento importante de Dios que lo usó mucho Jesús en la sanidad de las personas, porque cuando Él caminaba por las calles, salía poder de Él cuando la gente lo tocaba y la gente sanaba inmediatamente porque tenía algo en su ser, en su espíritu y en todo lo que representaba a Él, un poder sobrenatural que al ser tocado él mismo decía, salió poder de mí. O sea, significa que él ya sabía que él tenía una situación, no lo quiero poner como situación, sino tenía algo que venía del poder de lo alto y que podía cambiar la existencia y la vida de los seres humanos. Entonces, busqué 2 citas bíblicas para empezar el tema con el que me identificara, porque creo yo en lo particular que los seres humanos necesitan señales, prodigios, maravillas para poder entender lo que significa la presencia de Dios en la vida de un ser humano. Entonces uno lo va transmitiendo porque está muy dentro de uno en la vida personal y eso va impactando a los demás. Vamos a leer las 2 citas bíblicas para arrancar el tema y vamos a ir viéndolo mezclado con lo que el Señor me ha mostrado en las últimas 2 semanas y media y realmente cómo sobrenaturalmente Dios me guardó, me cuidó, aunque me lastimé, no importa. Pero creo que el lastimarme me dio una fuerza completamente diferente. Me permitió enfrentar el dolor, enfrentar un valle de oscuridad y de desierto en un momento determinado, que la actitud mía fue lo que provocó que todo se fuera cambiando favorablemente. Entonces, leamos por favor Daniel 4, el 2 y el 3, y después me van a leer Hechos 6, 7, que fue el otro que puse,
Por favor, María Luisa. María Luisa, ¿estás ahí? Está en mute María Luisa. Gracias. ¿Lo leemos seguidito? Ambas versiones. Primero Primero, lees Daniel 4, 2 y 3, lo lee Débora o la persona que lo va a leer, y después leemos Hechos 6, 7. perfecto. Gracias. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Daniel, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice el título, la No locura de... No, Dos y eran tres. 2 y 3. 2 y 3. Es el 2 y 3, no el 3 y 4. Es el 2 y el 3. En el capítulo 4, el versículo 2 y 3. Exacto. Dice, la locura de Nabucodonosor. Dice el versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Nueva versión internacional. Daniel 4, 2 y 3. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Dice Hechos 6, capítulo 6, versículo 7. Dice, elección de 7 diáconos, dice el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nueva versión internacional, Hechos 6, versículo 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense que qué importante lo que acabamos de leer, porque el hombre necesita ver señales para poder creer la existencia de Dios. Y qué importante es la palabra de Dios, como siempre se los digo, pero qué bonito es crecer en una fe donde tú no tienes que ver nada para poder lograr avanzar en el Señor. En el mes de diciembre o terminando noviembre, el Señor me puso una inquietud en mi corazón: guerra de fe. Entendía yo en ese momento, cuando me fue revelado eso, que habían situaciones que afectaban a muchas personas a mi alrededor, porque llegó un momento en que la gente ve mi fe y la llama como una fe inquebrantable. ¿Cómo llegó? Solo puedo decir que por la obediencia de Dios, a Dios, y por el toque que Él permitía que llegara a mi vida, sin tener que verlo, sino solamente con una esperanza viva en mi corazón, porque en algún momento Él vendó mis ojos y yo, sin poder ver claramente, en ese momento Dios me iba haciendo evolucionar.
Quizás este tema va a provocar que hayan personas que se sientan susceptibles ante lo que voy a decir, porque en el mes de diciembre yo percibí que algo iba a pasar conmigo, que algo malo iban a hacer contra mí. Tanto es así que Dios puso una oración en mi vida personal para que se la compartiera a algunas personas y que oraran por mí. Y esa oración existe, quedó plasmada en todo lo que he vivido en las últimas 2 semanas y media. Porque estaba siendo pieza de tropiezo para algunos, y qué bonita la oración que hizo Celedonio cuando empezó el grupo, porque me hizo reflejar que cuando uno confía en el Señor, todo lo malo que quieran hacer contra ti no va a prevalecer, aunque hayan momentos en los cuales tienes que pasar por un sufrimiento. Como decía Pablo en su palabra, he aprendido a contentarme con lo que recibo y a entender que hay procesos que se requieren en la vida de uno como ser humano para poder ser firmes, decididos y tener esa fe que Dios necesita en un momento determinado, no solo para mí, sino para ayudar a aquellas personas que necesitan en un momento determinado algo diferente. Todos saben que muchas de las decisiones que tomé en algún momento de mi vida provocó el resquebrajamiento familiar mío con mis demás seres queridos. Así que yo realmente he tenido contacto durante 26 años con personas de mi familia, pero en un entorno de seguridad para mí, para evitar que me lastimen o que quieran gobernar mi vida a su manera. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque yo fui una persona que demostró muchas debilidades como ser humano en un momento determinado, no tenía carácter, no tenía plomo como persona, y todos me manejaban y manipulaban como querían. Entonces, cuando llega el toque de Dios a mi vida personal, porque el toque de Dios es algo sobrenatural que provoca que tú puedas percibir en tu ser interior la presencia de Él y que vaya creciendo a un crecimiento tal que tú puedes ir experimentándolo. En el mes de diciembre yo tuve una invitación a unos 50 años de una persona que me invitó, y cuando yo entré al salón, tengo que decir lo que voy diciendo porque hay veces en que yo me quiero guardar muchas cosas, no por el deseo de lastimar a nadie, sino porque verdaderamente Jesús es mi amigo fiel y me lo ha demostrado en las 2 últimas semanas y media en que pasé por un desierto, pero Él nunca me soltó de su mano ni nunca me abandonó. Me hizo pasar por una situación fuerte, sí, pero Él me consolaba, y no solo me consolaba, sino me daba las fuerzas para resistir lo que yo estaba viviendo. Entonces, cuando yo entro al lugar con mi esposo,
yo vi una escalera enfrente mío. Una escalera. Y vi un ático arriba de donde íbamos a estar en la celebración de los 50 años. Y mi esposo se rió porque me dice, ¿dónde está la escalera? No había ninguna escalera física, ni un ático tampoco físico, pero yo estoy clara que yo lo vi. Entonces, eso me mostraba a mí que venían cambios fuertes en mi vida personal y que iba a cambiar radicalmente todo lo que hasta ese momento yo había recibido de parte de mi amigo Jesús. Entonces, lo dejé correr, lo dejé pasar. Vino esa oración que fue una oración muy fuerte, porque los que la pudieron ver, era una oración para provocar mi muerte. Asimismo, se los digo directamente, claramente, Dios está permitiendo que lo diga. ¿Por qué razón? No sé. Pero hay señales y maravillas que uno tiene que entender, donde dice ninguna arma contra ti prosperará. Porque aunque te duela, el Señor va a proteger tu vida a costa de todo. Eso fue lo que yo percibí. Ya les voy a ir contando el toque de Dios en peores momentos, más difíciles en este tiempo de las 2 últimas semanas y media. Entonces, en ese momento, nunca tuve miedo, la verdad. Nunca tuve miedo porque el Señor me ha permitido expresar en mi vida personal una confianza en Él tremenda y que sé que soy confiable para Él. Y me lo demostró al darse cuenta cómo reaccioné yo ante todo aquello que estaba en este momento provocando en mi vida personal, pero que provocó también situaciones donde la familia se reunía. Entonces yo era esa vasija que el Señor estaba usando para provocar que su toque en mi vida personal con ese dolor levantara las expectativas de las personas que me rodeaban. Quiero decirles que Dios desde el primer momento me dijo cómo tenía que andar, cómo tenía que ir, dónde tenía que ir. Fue impresionante, impresionante cómo se manifestó fuertemente más el discernimiento en mi vida personal, porque podía oír con más claridad la instrucción y las señales del Señor. El accidente ocurrió justo después de yo terminar el tema del 25 de enero. Como 10 minutos más, no más de eso, fue que sucedió. Y me llevaron a San Carlos, porque acuérdense que yo vivo en el interior, y me llevaron a San Carlos y ahí me hicieron los primeros, las radiografías y todo lo que tenían que hacerme para poderme trasladar a Panamá. Habían ciertas cosas en el proceso que provocaban que unos decían aquí, otros decían para allá, otros decían para aquí, para allá. Mis hijas quisieron tomar control enseguida, pero una de las cosas que en medio de mi dolor
yo he desarrollado con el toque de Dios en mi vida, que respeto la autoridad de mi esposo, pudiéramos tener diferencias, pudiéramos tener situaciones que han habido para que nos destruyéramos como pareja, para dañarnos, lo que fuera. Pero yo siempre, aún en medio de cualquier situación, él tenía que tomar la decisión de parte mía en un momento determinado. Y eso fue las cosas que Dios me fue mostrando a medida que iba Él tocando mi vida de una manera diferente en ese instante, a través del dolor y una necesidad de sanidad que yo tenía que recibir de forma inmediata. Entonces, es ahí donde uno puede ver cómo el Señor va provocando que el crecimiento tuyo te dé un aplomo y te permita en medio de cualquier prueba sostenerte en la batalla para avanzar y ganar la victoria. Entonces, sí es cierto que el Señor abrió puertas poderosas dentro del país para provocar que yo fuera donde Él quería que fuera. Tuve que ir al Seguro Social, ¿verdad? Siempre yo, y cuando hablo con la gente, le digo, la gente siempre ha creído que yo soy Yeyecita y yo soy Fancy. Yeyecita, para los que no lo entienden, que soy una persona que me gusta lo bueno, pero no necesariamente voy a soportar lo malo o lo menos bueno. Entonces, en ese momento en que sucedió todo, yo tenía una determinación tan grande en ese momento, era como que Dios dirigía mi boca, mi entorno para todo. Y yo dije, mis hijas me querían trasladar a un hospital privado y yo dije que no, que yo me quería quedar ahí, que ahí era donde yo me iba a quedar. Ese era el lugar donde Dios quería que yo estuviera. Entonces, la persona encargada de la urgencia de la Caja del Seguro Social, desde el principio hubo una empatía con él y conmigo. Entonces, él se desvivió porque todo fuera de primera para mí en ese lugar, así como se los estoy contando con el toque de Dios. Entonces, fuera de eso, en ese momento, en la primera noche, en la primera parte de la noche, tuve que estar en el pasillo de urgencias mientras que se desocupaba una habitación que me iban a dar. Entonces, miren, fue una cosa hermosa lo que yo experimenté en ese momento. Estoy segura que Dios preparándome para cosas nuevas. Entonces llegué a este lugar donde habían 5 mujeres más que yo. Ustedes saben que yo soy una persona abierta a ampliar mi territorio y me volví amiga de todas ellas. Orábamos cada una, yo oraba como yo he aprendido de parte de Dios y ellas empezaron a orar también, aprendiendo como yo lo sabía. Hubo una comunión tremenda en ese momento, pero quiero decirles que el Señor no dejó de impresionarme con su toque. Primero, muy poco fue lo que dormí durante las noches que estuve ahí, porque Dios quería que orara por el lugar. Segundo, el Señor me dio un ayuno, me hizo recordar la última cita bíblica de Apocalipsis 7, creo que era Apocalipsis 7, el 16 y el 17, que fue el último
versículo que yo di en el tema anterior, donde decía, ya no vas a tener más hambre y sed. Fíjense que en ese periodo que empieza mi convalecencia ahí, se me fue el hambre y se me fue la sed. Prácticamente era poco lo que comía. No desayunaba, pero era un ayuno que Dios estaba poniendo en mi vida personal, porque eso provocó que crecieran más los discernimientos míos y provocó que en medio del dolor mis fuerzas se aumentaran. Era impresionante ver el toque de Dios en ese momento. Y cuando yo, porque ponía la pierna derecha, que fue la que se afectó, yo veía cómo el Espíritu Santo movía mi pierna poderosamente. A mí me operaron un miércoles y el viernes ya yo estaba sentada en una silla y decían que por lo menos iba a ser un mes, que no iba a poder caminar, y el sábado ya yo estaba caminando. La misma doctora se impresiona por lo que veía en mí, esa fe inquebrantable que me dijeron en ese momento. Y yo no me quejaba, me sonreía, me hice amiga de todas las enfermeras, me trataron como una reina, la verdad. Pero ese era Dios que lo estaba permitiendo. Y hubo momentos también difíciles, porque cuando había esa fuerza de oscuridad que quería mantenerme amarrada, atada, para evitar que yo pudiera seguir evolucionando con el Señor. Hubo un momento en el lugar donde me iban a llevar para operar, donde Dios me muestra la potestad que quería en algún momento evitar que me operaran, porque me querían mantener en una cama acostada. Entonces, en ese momento y en esa realidad que yo vivía, el Señor me ponía a orar en la dirección que tenía que hacerlo. Y en medio de lo que yo escuchaba, que repetían mi nombre, como alguien que quería evitar que sucediera, cómo Dios fue provocando que su toque en ese lugar permitiera que yo fuera atendida, porque la persona que me iba a operar era amiga de mi hija mayor. O sea que todo fue puesto de tal manera que las manos que pudieran tocarme fueran personas que Dios permitía que lo hicieran. Quiero decirles, para poder irnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a ratificar lo que yo les estoy diciendo en este momento. Entra la sala de operación y yo me quedo dormida, pero hay algo poderoso que en mi vida existe desde que yo vivía en El Salvador. Y cuando hay alguien que se quiere acercar a mí para hacerme daño, yo rujo como león, pero no soy yo. El Señor ruge como león y me hace un llamado de atención de que alguien quiere hacer algo indebido. Ese es un toque de Dios, de lo sobrenatural.
cuando uno puede percibir que Dios permite que su rugido de león, y me gusta porque en el reto 21 del pastor Rudy Gracia, empezaron a cantar ruge el león, y eso me hizo recordar todo lo que en algún momento en El Salvador yo había vivido en esa etapa, pero me volvió a pasar en la sala de operaciones, que yo me dormité, pero hubo 2 veces el rugir del león que me hizo despertarme, pero también hubo una manifestación sobrenatural que Dios permitió con su toque. Yo quiero decirles, y eso me dice mi hermano ahora que me escuchó hablar y darle un consejo que le di, y no solo un consejo, sino que Dios me permitió darle sabiduría para él. En ese momento de la operación estaba Jehová, estaba el Espíritu Santo y estaba Jesús. Los tres estaban ahí al lado mío y yo los percibía claramente. Yo lo podía ver claramente a cada uno dentro de la dimensión espiritual que ellos permiten que yo los pueda visualizar a cada uno. Al Espíritu Santo se mueve como ondas del mar. Jesús es impresionante cómo se mueve, y Jehová también es impresionante cómo se manifiesta con poder y autoridad. Y ellos estaban ahí siendo testigos de que aun en medio de mi dolor ellos no me habían abandonado, estaban conmigo, que eso es lo que realmente la gente tiene que entender, que Dios no nos desampara. Y aunque yo estuviera sufriendo un dolor, yo desde un principio dije, ¿para qué y por qué Dios permitió que se diera lo que se diera? Y creo que era para derramar semillas de amor en mis hijas, en mi hermano que estuvo ahí siempre, y todas las personas como ustedes que siempre se preocuparon por mí desde el día 1. Entonces, uno puede visualizar esas situaciones y uno decir, qué grande que es Dios, porque permite que uno pueda impactar a las personas aún con dolor, aún con una manifestación contraria en un momento determinado, porque creo yo que parte del asunto que Dios me reveló en ese momento fue que querían lastimarme para desacreditarme delante de las personas de que Dios no estaba conmigo. Y por eso creo firmemente que Dios fue bueno conmigo y me dejó ver todo aquello que yo necesitaba comprender para poder entenderlo y verlo. Hemos visto muchas veces, y quise empezar con Daniel 4 del 2 y 3, porque sabemos que Nabucodonosor en un momento determinado se hizo una imagen para que todo el mundo lo idolatrara. Hasta pasó 6 meses o más como animal hasta que el Señor lo levantó y lo hizo restituirse y ser usado grandemente por el Señor. Pero hay un capítulo Daniel 10 que siempre que se ha visto como, como un enfoque de el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, buscando la parte en la que es guerra espiritual, pero el Señor me lo dejó ver de otra manera en esta oportunidad, porque los grandes hombres de la palabra de Dios y las mujeres que han participado han recibido el toque de Dios.
lo han visto como llamado o lo han visto como eh, una situación de conexión con Dios, pero ha habido el toque de Dios, que sin ese toque de Dios ellos no hubieran podido lograr lo que en un momento determinado lograron porque Dios permitió que se diera. Entonces, vámonos a Daniel 10, son 21 versículos, creo que son, vamos a leerlos de 4 en 4, por favor, y hacemos comentarios en la medida en que yo no creo que vaya a hacer ningún comentario hasta el 10, pero vamos a leer de 4 en 4. María Luisa. Daniel 10, esta es la versión Reina Valera, dice, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Nueva versión internacional, Daniel 10, del 1 al 4. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, que también se llamaba Belsasar, tuvo una visión acerca de un gran ejército. El mensaje era verdadero y Daniel pudo comprender su significado en la visión. En aquella ocasión, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. El día 24 del mes primero, mientras me encontraba yo a la orilla del río Tigris. Y alcé, dice el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la visión no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran 2 antorchas encendidas y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo. Cuando tuve esta gran visión, las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fíjense, ahí Pero vamos a hacer un alto. ¿Terminaste, Fátima? El Sí, último, ajá. sí, ese es el 8. Sí, ok. Fíjense
yo también quedé sin fuerzas, con desfallecimiento. En el momento que me sucedió todo, no podía moverme como normalmente lo hago y perdí vigor, tuve cansancio, estuve completamente desvalida momentáneamente. Yo siempre quiero creer y lo percibo así de parte de Dios, que para uno ser confiable ante lo que Dios quiere hacer contigo, porque yo siempre les he dicho que mi mamá me pidió al Señor que quería una mujer y nací yo. Entonces, quiero creer que los procesos como de fallecimiento, yo no me quiero igualar a Daniel, por favor, no, no, en ninguna manera quiero que lo permitan, pero sí lo que él, lo que él experimentó en ese momento de una situación difícil como persona, él puede, eh, eh, lo percibí yo también dentro de mi prueba que me tocó vivir, mi proceso que me tocó en un momento determinado, porque quedé inhabilitada para poder hacerlo. Entonces él, un hombre de oración, yo también me considero una mujer de oración, y haciendo un ayuno en el cual tenía ya 3 semanas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y el Señor me pone a mí también a hacer un ayuno. Imagínense qué increíble que un ayuno en plena situación difícil y que tú no tienes que experimentar hacer un ayuno en ese momento y que tú no pierdas en ningún momento, aunque estás desfallecida, aunque te falta vigor, hay algo más fuerte que tú que te hace resistir, porque eso se llama fe, eso se llama entrega, eso se llama una situación en la cual uno entiende que en las manos de Él está mejor. No hay comparación en ninguna otra mano donde tú puedas percibir esa confianza de que Él te sostiene en medio de lo precaria de la situación. Mira, ahora sigo después, pero quiero que vayamos sigue, por favor, María Luisa, sería el 9, el 10, ¿verdad? Y el 11. 9, 10, 11 y 12. Dice Ajá. el versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado, a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. En Nueva Versión Internacional. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo.
En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y rodillas y me dijo, levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse en pie. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. ¿Se dan cuenta en el versículo 10 el toque de Dios para la vida de Daniel? Él estaba desfallecido, había perdido fuerzas y vino la mano de Dios. Vino la mano de Dios que lo tocó y empezó a recibir el vigor que necesitaba para poder seguir al siguiente paso que Dios quería que hiciera. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender como cristianos que hemos creído en Jesús. En este momento hay gente que no percibe al Señor en espíritu y en verdad, que no ha entendido que Cristo está vivo y busca de forma errada encontrar manifestaciones en sus vidas personales, haciendo todo tipo de cosas contrarias a Dios para poder decir que en un momento determinado percibieron a Dios, y eso no es verdad. Lo acabamos de ver en la Escritura. En la Escritura siempre se enfoca este capítulo hacia el príncipe de Grecia y de Persia, porque el Señor oyó, sí, la oración, pero hubo bloqueo, obstáculo para que realmente se diera lo que él quería en una forma inmediata. Y eso es todo lo que nosotros tenemos en un momento determinado. Cuando yo iba a la sala de operaciones, había un bloqueo para que yo no pudiera ser operada y para que yo no pudiera salir adelante en lo que Dios quería demostrar a través de mi situación, que no sé todavía completamente cuál fue la razón, pero lo recibí con aplomo. Y lo recibí de la mejor disposición, porque nadie puede decir que está con Dios y querer hacer las cosas a su manera. No se puede. Entonces, lo bonito de esta parte de la palabra de Dios es cómo el Señor tocó con sus manos a Daniel, un hombre escogido de Dios, para poder que él se revitalizara y no se desvaneciera, sino que siguiera, voy hacia adelante, persigo a la meta, voy con la carrera que me ha tocado vivir, porque es lo que realmente, pero ¿qué pasa? El desconocimiento de la palabra, muchas veces de escuchar siempre los mismos versículos, escuchar las mismas historias siempre, impiden que la persona pueda comprender que los toques de Dios son de manera diferentísimas. Acuérdense la mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y el mismo Señor dijo, salió poder de mí. ¿Quién me tocó?
Y ahí estamos viendo el toque de Dios para la sanidad, diferente a como Daniel lo recibió, porque Daniel lo recibió un toque de Dios, pero para levantar sus fuerzas, para poder sostenerse en medio de todo aquello que necesitaba. Entonces, uno muchas veces tiene que hacer oraciones para el Señor por las diferentes circunstancias que pueda estar viviendo, pero no sabe qué lenguaje utilizar. No sabe cómo llenar de vigor sus huesos, su aliento de vida, porque no sabe cómo conectarse con el Señor. Por eso que el toque es una conexión, es un contacto, es un llamado que va más allá de una simple situación de efervescencia, de una manifestación, como digo yo, muchas veces religiosa. Eso no existe. Tiene que ser algo que provoque realmente que tú percibas como Talita Kumi, como le pasó a Fátima, que nos contó en algún momento determinado cómo Dios la sacó de la depresión y la levantó de la cama, solo con ella decir, Talita Kumi, levántate, recibe aliento de vida. Entonces, uno aprende a entender que uno necesita el toque de Dios en todas las áreas de la vida de uno. Pero entonces, ¿qué sucede? La gente busca el toque de Dios a su manera y no es a la manera de uno. Es como lo dice al principio lo que les mandé a leer, que dice la palabra como Hechos 6:7. Tenemos que regresar a las sendas antiguas, donde el Señor, a través de manifestaciones sencillas pero poderosas, provocaba que la gente se multiplicara y se convirtiera, que es lo que necesitamos hoy en día para poder lograr que la gente entienda que realmente Jesús está vivo, que Dios está vivo y el Espíritu Santo es una realidad para el ser humano, pero eso no es lo que sucede, porque la gente no busca sino una situación momentánea que le dé una situación de repente y no una situación permanente. Sigamos leyendo, por favor. Dice María Luisa. el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrió mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Nueva versión internacional. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión que tiene
que ver con el porvenir. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Entonces alguien con aspecto humano me tocó los labios y yo los abrí y comencé a hablar. Y le dije a quien había estado hablando conmigo: Señor, por causa de esta visión me siento muy angustiado y sin fuerzas. ¿Qué significa otro toque que recibe de Dios el profeta Daniel? Y ya no es solamente en sus manos, o sea, para fortalecerlo, sino también recibió fuerzas para poder hablar lo que Dios quería que hablara, para poder expresar lo que tenía que hacer, para poder, había sí situaciones alrededor de él que estaban provocando que se retuviera la situación de victoria en la batalla, pero aún en medio de esa situación, él recibía respuesta de Dios para hablar lo que tenía que hablar y hacer que la gente entendiera que era necesario que él dijera lo que tenía que decir y no detenerse porque lo estaban tratando de intimidar. Pero lo bonito de eso no solo fue eso también, sino en todo momento Daniel manifestó humildad, manifestó respeto a la autoridad que Dios imponía en ese momento. Entendía que no es con mis propias fuerzas que yo voy a ganar una batalla, sino que lo voy a hacer con el favor de Dios en todo momento y permitiendo que Él marque el camino en que yo tengo que andar. Y así fue como me sucedió a mí hace 2 semanas y media. Yo solo tenía que ejecutar lo que Dios me dejaba ver. Yo no tenía derecho en el toque de Él a decir cómo lo iba a hacer. Siguiendo la línea por la confianza que había depositado en Él. Miren qué grande es el Señor, que Él permite que nosotros entendamos lo importante que Él tiene para todos. O sea, el obedecerlo te abre caminos de bendición, te restablece las fuerzas, te hace entender que puedes aún en medio de la dificultad sostenerte sin comer y saciar tu hambre. Eso solo lo hace Dios. Nadie más puede hacer eso. Recuerdo yo que cuando Fátima me fue a visitar, ella me decía, pero coma, coma, coma. Y yo le digo, no tengo hambre, Fátima. Es algo increíble cómo Dios me ha quitado el deseo de tener esa ansiedad por comer. Y eso solo Dios lo puede hacer cuando tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo no me voy a adelantar. Yo estoy en un proceso veloz, como se dice, porque el toque de Dios ha sido veloz. Pero aún aunque sea veloz, yo no quiero
ni siquiera cuestionar ni preguntar lo que no me corresponde hacer. Yo solo recibo y actúo como tengo que hacerlo, como le pasó a Daniel. Y estoy segura que mucha gente ha leído varias veces este capítulo y se enfoca en Persia, en Grecia, y no se enfoca en los toques de Dios en la vida de Daniel, que le dieron la oportunidad de sostenerse ante los 3 semanas de ayuno, ante todo lo que estaba experimentando, sostenerse para lograr la batalla y la ganada tarde o temprano. Y así tenemos que todos pensarlos, que todo el toque de Dios en un momento determinado es lo que va a permitir que tú puedas avanzar y ganar una batalla y una victoria contundente en lo que tú estás buscando. Pero mientras que uno no entienda ese concepto de cómo se mueve uno en una batalla, no lo va a lograr, porque no va a entender que la batalla no es solamente que yo llevo la espada y voy ganando, no. David también tuvo momentos difíciles cuando se llevaron a todas sus mujeres, a todo lo que pertenecía a su pueblo, se lo llevaron, a él lo quisieron linchar, porque él no tenía, porque habían perdido a sus esposas, a sus familias. Es en ese momento donde uno tiene que saber cómo el toque de Dios te va a dar la capacidad de sostenerte en medio de lo que uno no entiende como ser humano. Porque por eso es el de Dios. Porque Él no necesita que nadie le diga cómo hacer las cosas. Porque Él sabe cómo va a provocar lo que Él decidió desde el primer momento. Él tiene un plan y el plan se va a ejecutar. Y siempre yo lo aprendí de mi guía espiritual. Se va a ejecutar, usted lo siga o no lo siga, porque lo desecha usted y busca a otra persona que lo haga. Entonces, eso es algo que puede provocar en ustedes ese toque de Dios, saber cómo tienen que orar, cómo tienen que presentar ante el trono de Dios la bendición de poder lograr comprender que el obstáculo, ese obstáculo que había, que Dios me mostró en ese momento, con oración yo lo pude suprimir, pero Él me lo enseñó, Él me lo mostró, estaba alerta yo, porque Él me alertó, haciendo que comiera menos, me alertó, quitándome el deseo de dormir y perdiendo la capacidad, porque dice que el sueño es una debilidad que una persona de batalla no debe tener mucho, porque tiene que estar despierta, alerta a las cosas que suceden. Sigamos. Dice el versículo 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él
el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Nueva versión internacional. ¿Cómo es posible que yo, que soy tu siervo, hable contigo? Las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y le dije, ya que me has reanimado, háblame, Señor. Y me dijo, ¿sabes por qué he venido a verte? Pues porque debo volver a pelear contra el príncipe de Persia. Y cuando termine de luchar con él, hará su aparición el príncipe de Grecia. Pero antes de eso te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. En mi lucha contra ellos, solo cuento con el apoyo de Miguel, el capitán de ustedes. Se dan cuenta, llegaron hasta el 21, ¿verdad? Sí, Se dan cuenta, lo volvió a tocar. Tú puedes recibir toques de Dios, lo que se necesite. Aquí ya me tocó una vez, no. Jesús sanó, orando 2 veces por un hombre, Jesús por el hombre ciego, oró 2 veces y sanó. Aquí le tocó 2 veces el labio para infundirle fuerza, porque ahí es donde uno tiene que entender, miren, entrar en batallas, no puedes entrar en batallas queriendo estar tú solo en esa campaña o en esa batalla que estás experimentando, porque siempre el Señor va a ser el primero, es el que va a manejar la batalla. Entonces, Él nos mostró que ya estaba en ese momento súper bien. Demostró que todavía tenía debilidad. Todavía tenía debilidad y eso no le impidió a él hacerse sentir que necesitaba en ese momento esa situación. Entonces, hay que entender algo. Yo no tengo por qué decirle a la gente que soy más fuerte de lo que soy, porque mi fuerza no es mía, es de Dios, y lo acabamos de ver en la palabra de Dios en Daniel 10. Él fue el que le dio la fuerza para poder resistir y seguir adelante con lo que tenía que seguir enfrentando. No se puede soltar una situación en la vida de uno porque uno crea que ya se concluyó y no hay más salida. Sí hay salida siempre con Jesús. Sí lo hay. Lo que hace la diferencia es uno mismo. Y que el Espíritu Santo de Dios sea la fuerza que se necesita de parte de Jesús para sostenernos y avanzar en victoria. Yo puse otras citas bíblicas de la parte donde Jesús tocaba a la gente o donde eran tocadas las personas se acercaban a Jesús, porque ahí también está el toque de Dios. Porque en la palabra de Dios hablan del toque de los montes. El toque que Dios hace directamente al espíritu y al cuerpo del ser humano.
y también el toque de Dios cuando tiene que haber sanidad. Entonces uno tiene que entender las diferencias que hay en el toque de Dios para entender cómo acercarme al Señor, cómo permitir que Él pueda. Y quiero decirles, para poder recibir el toque de Dios, uno se lo tiene que ganar. Lo vimos en Daniel. Él fue un hombre llamado, un hombre que fue llevado a esa situación, a compartir con Dios, como muchos otros. Pero hay que ganarse ese privilegio. ¿Y cómo se gana ese privilegio? Conociendo a Jesús. Provocando que lo que yo voy recibiendo, otros también lo puedan recibir. Porque en la medida en que nosotros entendemos la bendición de tener a Dios en nuestras vidas, todo se puede manejar de una mejor forma. Hoy yo puedo entender lo que significa ninguna arma contra mí prosperará. Condenará toda lengua que se levante contra mí. Porque yo estuve en un momento difícil en ese momento. Pero Dios me sostuvo y cambió mi lamento en baile y cambió la maldición en bendición. Porque lo que querían hacer contra mí no pudo sostenerse. Pero fue porque el Señor permitió que hubiera terror en los huesos de las personas que hicieron eso. Y lo digo con toda humildad y sencillez, porque yo veía el terror que Dios me mostraba de las personas que lo habían hecho y de la forma como yo reaccioné. Pero eso no me toca a mí, ni siquiera decir cómo se va a resolver. Yo le dije al Señor, tú eres el juez, tú haces justicia, tú sabrás cómo esa situación se logra manejar. Esa es mi hija que me está llamando de México, disculpen. Y con todo y que le dije que iba a estar en Zoom de 6 a 8, pero ya la voy a llamar ahora que termine. Pero yo quería contarles porque es increíble cómo el toque de Dios, y yo lo veía en la cama cuando temblaba mi pierna. Y yo en ese momento iba reconociendo los toques nuevos de Dios. Y es bíblico, lo acabamos de ver en la palabra de Dios, en Daniel 10. Entonces, necesitan fuerzas, necesitan como las fuerzas del búfalo, como dice el Salmo 92, creo que es. Entonces, uno tiene que entender que Dios no se queda con nada. Pero cuando tú crees que tú eres autosuficiente, que lo puedes lograr todo, que no necesitas el consejo de Dios. Si hay algo que yo recuerdo cuando leí Judas en la palabra de Dios, el arcángel Miguel creo que era con Satanás, sí, él le dijo que te reprenda a Dios,
porque tenían la misma jerarquía. Y en esta palabra de Dios de Daniel 10 se da uno cuenta de que él siempre respetó la autoridad de Miguel, que era el que el Señor mandaba como antorcha en la batalla por delante. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender, porque de esa manera uno aprende a saber cuáles son realmente los lineamientos que la palabra nos dice, y lo dice Hechos 6:7. La palabra iba creciendo. Porque si uno tiene un buen entendimiento de la palabra, todo es más fácil. Yo lo puedo recibir porque Dios me lo permite. Y lo está usando de manera profética por los tiempos que se viven en este momento. Entonces, ánimo, tengan esperanza, no permitan que los obstáculos los lastimen, llamen al SOS de Jesús. Así como existe el SOS que es humano, con Jesús lo podemos hacer también. Todo se puede hacer con Él. Lo único que uno tiene que tener es la convicción de que Él siempre está atento a escucharnos y a oír lo que necesitamos aprender. Él no se queda con nada. Tú eres el que mueves el timón, porque Él permite que lo muevas. Él es el timón, pero Él te deja poner las manos en el timón y mover la barca. Y eso es lo que uno tiene que entender. Porque hay que ser esforzado y valiente para lograrlo. Que todos tengan buenas noches, bendiciones para todos, y confío en el Señor que haya sido de bendición este tema. Buenas noches. Buenas noches. María Gracias, Luisa. Glorisel. Gracias. Así es. La fuerza del búfalo están en el Salmo 92, versículo 10. Y allí los vamos agregando. Muchas gracias por el tema. El toque de Dios. ¿Alguna pregunta? Preguntas, Yo, aportes. le Adelante, Dorita. saluda Dorita de Hola Buenas Dorita, ¿cómo tardes. estás? Muy bien, saludándola y entré un poquito tarde por el trabajo, pero no quería perderme la oportunidad y con el tema que desarrolló me hace recordar todos esos toques de Dios cuando por las diferentes procesos que viví hace algún Sí. tiempo pasé y recuerdo uno muy en específico cuando ella decía que estaba ingresada en el Seguro Social, que sus hijas querían trasladarla a un privado. Pues hubo una oportunidad en que yo no pude estar ni en un privado ni en el Seguro Social. Estuve en un público, no sé cómo le llaman en Panamá, pero que no llegaba al seguro social y había que hacer un proceso porque según un diagnóstico había un tumor. Y recuerdo que cuando me iban a ingresar, una amiga me llamó y me dijo, pero ¿cómo se va a ingresar en ese lugar? Ahí solamente, ahí es donde llegan todos los mareros del Salvador. Y yo solamente le dije, Dios tiene el control de mi vida. Amén. Y me hizo recordar mucho lo que ella estaba mencionando porque recordando
cuando entré a ese quirófano para que hicieran ese examen, eh, pues lo duermen a uno y todo anestesiado, me dijo el doctor que yo iba muy bien recomendada y que si yo creía en los milagros y le dije que sí. Recuerdo haber visto el quirófano nuevo, así nuevo, nuevo, que ni en las otras oportunidades lo había visto de esa forma. Yo creo que Dios me lo mostró. No sé si en realidad estaba así o el Señor me lo mostró para llenarme de paz. No les puedo decir cómo fue, pero a mí me dio una gran paz cuando entré, vi el quirófano, los doctores muy amables, y cuando termina el proceso me dice que si yo creo en los milagros y le digo que sí, y me dice, pues esto ha sido un milagro porque no se encontró nada. Ay, Entonces, el toque de Dios estuvo ahí conmigo en todo momento y lo que decía doña Gloricel, Él está atento. Yo iba confiada en que no por el tipo del hospital, sino porque Él estaba conmigo. Fíjate que también me hiciste recordar, Dorita, porque yo me acuerdo que Sí, en este proceso estábamos cerca, pero una de las cosas que me impresionó a mí también fue, en algún momento, eh, yo percibí al Señor todo, de la cabeza a los pies, con un verde esperanza muy lindo. Precioso, preciosa la imagen de su espíritu en ese momento. Entonces, eh, la doctora que me operó dijo, aquí hay, eh, ella mencionó dos cosas y mencionó un lazo verde. Entonces, eso me hizo recordar algo que yo experimenté en mis primeros momentos de conversión con el Señor. Tendría yo 2 o 3 años de haberme convertido. Hubo un lazo verde que también yo experimenté en un área de mi cuerpo y se repitió de nuevo en este momento que la doctora no sabía qué era. Pero después, con el proceso y todo lo que se dio, yo estoy segura que el Señor algo de ese verde que yo vi en su espíritu, de la cabeza a los pies, provocó cuando se abrió la herida, cuando se cerró. Mira, Dorita, yo no he tenido dolor, no he tenido malestar, he dormido poco, pero creo que el dormir poco ha sido porque el Señor me está entrenando en un área en ese momento, pero eh, eso me llamó mucho la atención en ese momento y te lo digo, todavía no tengo respuesta, pero yo no pregunto. Yo no pregunto, pero sí sé que esa manifestación que la doctora vio en ese momento, que ella no sabía, era Dios mismo, haciendo algo por mí en ese instante, como lo hizo por ti en ese momento. amén, amén. Como usted decía hace un momento, en Él siempre tenemos esperanza, Así es, porque no importa, no importa el lugar donde estemos, en qué hospital sea, si el barato, el caro, no importa. Si Él está con nosotros, tenemos la victoria garantizada. Y eso así es, no es solamente en la salud, es en todas las circunstancias. Em, Cuando usted mencionaba también acerca de los enemigos, hay un verso precioso que a mí me encanta, que es Deuteronomio 28:7, donde dice que los enemigos vendrán contra uno por un camino, y pero saldrán por por siete. 7 saldrán
huyendo. Y yo digo, Así es. wow, wow. Entonces, o sea, van a salir desesperados, espantados, que no van a hallar por dónde irse. Entonces, eso nos da esa fe, esa garantía de que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y de verdad que Dios es bueno en todo tiempo y no tenemos otro camino, ni mirar ni para la derecha ni para la izquierda, mucho menos para atrás. Siempre nuestro enfoque, nuestra meta siempre tiene que estar al frente, porque ahí es Amén. donde va a haber situaciones no fáciles, pero con Él vamos a salir adelante. Así es. Todo tiene un para qué. Así es, un propósito. Todo es un propósito en las manos de Él, así como cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, pues su poder se perfecciona en nuestras debilidades, así como dice en segunda de Corintios 12:9, bástate mi gracia, pues mi Así es. poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo lo he experimentado en esta oportunidad y te digo que es increíble la fuerza que Dios te da en un momento así. Amén. Nunca vamos a ser iguales. Siempre Eh, hay un propósito para crecer, para ser mejores personas, para, podríamos decir que diferentes, más fuertes, pero por Él, no por nosotros. Así es. No sé si hay. Gracias, Dorita, por tu comentario. Ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? A ver, en este tema tan especial, el toque de Dios. Yo creo que en este proceso en que Gloricel, el Señor le ha permitido estar y que juntamente con Bueno, nosotros, por supuesto. porque tú estuviste también en el hospital, María Luisa, y tú pudiste corroborar lo Exacto. que yo decía. Y eso es lo que le voy a decir. Mire, hubo un momento en que Gloricel, después de la cirugía, eh, estaba así dormitando, como me dice, me ha venido un sueñito así rico, pero al instante, 5 segundos ya estaba despierta, pero hubo un momento en que ella se quedó dormidísima, dormidísima, y yo le miré su rostro, digo, está profundamente dormida. Y el Señor me ha permitido escuchar este rugido que salió de Gloricel. Un rugido, y ella se despertó y me dijo, ¿te escuchaste? Yo dije, sí, dice, los enemigos rondando y el león de la tribu de Judá rugió. ¡Wow! Eso fue impactante para mí, impactante. Un rugido, así, dormidita, en un segundo, en un 5 segundos máximo, pero el león de la tribu de Judá rugió. Y otra cosa que me permitió el Señor al estar ahí con ella fue el ataque de su pierna izquierda, la pierna que le permitía movilizarse para todo. Tenía ataques en la pierna. ¿Recuerda, Gloricel? Y eso, Sí, wow, era fuerte, era tremendo en la pantorrilla y en toda la pierna, como ella sentía el ataque. Y yo al imponerle mis manos, cómo lo sentía en su pierna, era algo fuerte que estaba tratando de inmovilizarle la otra pierna también. Bendito Dios, que es lo que dice Gloricel, y que debemos hacer todo, centrarnos, ¿verdad? Conectarnos con lo que el Señor quiere, no como, yo voy a orar porque no, y esperar la guía allí tranquilito, y la guía va a venir, y a la imposición de manos, al ratito, ya Gloricel me dice, yo sentí cuando se fue, sí, Gloricel, ya se fue. Digo, bendito Dios, ya, quedó tranquilo. Entonces, esta experiencia maravillosa de Dios
es enseñanza para todos, porque todos en un momento dado, en todo el tiempo, en estos días que ella estuvimos conectados, unánimes, unánimes en la oración, como dice la palabra. Y en mi experiencia larguísima de haber estado en el hospital, de estar en esa sala, en esa misma sala, no he visto una paciente o un paciente en ambos géneros que entre, se haga lo que hay que hacer y se vaya tan rápido y tan maravillosamente, espiritualmente recuperado. O sea, de cómo llegó en un principio y en cuántos días se estaba yendo para su casa. Llegó una pierna así infladísima y se fue una pierna normal, con un pequeño parchecito. En otro tiempo era la cirugía, ahora es chiquitita la cirugía para una fractura de esa magnitud. Entonces, el Señor Jesús estuvo allí presente en todo momento. Y algo que no le he dicho a Glorice, el último día, antes que usted se fuera, cuando me fui con la doctora, nos fuimos hasta el tren. Ajá. Y ella decía de que, o sea, ya ella es médico, pero ella utiliza el tren, ella utiliza el taxi y el tren. Y me dice, wow, qué fortaleza, me dice. Yo le dije, porque ahí está Jesús, es un milagro de Dios. Así que doctora, por favor, ahora con todos sus pacientes, usted ore y pégase del Señor Jesús. Así que tuve esa experiencia mientras caminamos hasta el tren, iba conversando con ella. Bendito Dios por eso. Así Amén. que los milagros existen, ese toque está allí. Y de seguro esa mujer muy joven, ya, ahí está el toque. ¿Por qué? Porque puso sus manos en una hija de Dios. Amén. Entonces ella queda con esa experiencia, al igual que esas mujeres con las que pudimos ahí convivir. No, y no solo Momento. eso, sino mi familia completa quedó impactada. Sí, sí, Los que sí, estuvieron sí, ahí, sí, sí, de sí. ver la En la, fuerza que tenía. así es, así es. Bendito Dios. Entonces el toque de Dios estuvo en todo tiempo allí y guardándola de la cabeza a los pies, de izquierda a derecha y en todos los Así es. lugares donde tuvo que estar, en el nombre de Jesús. Entonces, esto no queda experiencia, nada de lamento cuando vengan las tormentas, sino que tomémonos con fuerza, con decisión, con coraje, con valentía, con humildad, como lo hizo Daniel. Sí, así es, con la humildad y la sencillez como él lo hizo ahí en ese capítulo 10, nunca mostró superioridad en ningún momento, sino se dejó llevar y se dejó enseñar y se dejó eh, dirigir en todo momento. Y esa es una batalla se gana cuando hay alguien que te indica, y en nuestro caso el mejor varón de guerra es Jesús, lo dice la palabra. Él es el poderoso gigante, varón de guerra, una espada espiritual, y es el que te lleva a vencer todos los obstáculos que uno tiene en un momento determinado. Entonces, ¿quién más que él quiere que tú ganes? Pero tienes que ponerte a su deseo, no al deseo de lo que tú quieres, sino cómo él quiere que se resuelvan. Ese es el secreto. Y eso te va a hacer una persona más tranquila y más sosegada para poder entender que en los procesos siempre hay un crecimiento bueno que provoca que puedas seguir avanzando, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todos los que estamos buscando de la bendición de Dios queremos. O sea, buscar la manera de siempre que
todo lo que pueda suceder esté con Dios por delante, por detrás, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Así fue la forma como yo lo involucré en mi vida siempre, poniéndolo alrededor de todas las áreas de mi vida personal, y el Señor se ha manifestado con poder y con autoridad y con bendición en todo momento. Y me ha hecho tener paz en medio del proceso, que es lo importante. Así es. Y sus hijas, Gloricel, Sí, impactadas. mis hijas quedaron Le- impactadas. Mi hija Marisol quedó impactada, me que no lo podía creer, la fortaleza de su mamá. Y Gloria lo mismo. Gloria vino desde México a acompañarme a la operación. Entonces, para que uno se dé cuenta cómo el Señor va derramando semillas de amor y va provocando que lo que en algún momento fue un dolor entre ambas partes, ya hoy está de una forma diferente. Entonces, eso lo hace a uno entender que Dios va liberando todas las cosas que en un momento determinado se necesitan, pero son permanentes cuando es en el tiempo de Él. Esa es la diferencia, que cuando yo me quiero adelantar, no sucede. Y recuerden, no recibiste el toque de Dios como querías en la primera vuelta. Daniel se lo dieron 2 veces. Daniel se lo dieron 2 veces en la boca. Así que no es eso lo que va a impedir que tú logres las metas que quieras. Él tiene para todos. Así es. Amén, gloria a Dios. ¿Tiene alguna otra pregunta? Yo quería, es Blanca, no, es que no tengo la pantalla puesta, pero recordando todo eso, me acuerdo de ese toque de Dios cuando a mí me hicieron la operación, que todo fue tan rápido, pero tan rápido, porque eso Así pasó, fue. pero impresionante. Pero yo siempre tuve paz en el proceso, gracias a Dios, pero ese toque de Dios, y me mostraba todos los días algo diferente, y me acuerdo cuando el doctor salió y me dijo que no había encontrado nada después de haber tenido una arritmia de 17 minutos y no tuvieron que hacer nada. Sí hicieron procesos, pero no hicieron una ablation, que era como un cateterismo, pero para quemar la arritmia. Y nadie lo podía creer. Él me decía, eso es un milagro. Ajá, Es un milagro. un milagro. Y hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Y eso me acaba de recordar que que en esos momentos yo me quería la superwoman. Bueno, pero hay que recordarlo porque ya Exacto. recordaste. También Dorita se recordó porque Dorita tiene un testimonio hermoso en esa área. Así es. Todo eso es una bendición para los Proceso. que necesitan oír. Así es. Y esos Creer. procesos duros, fueron duros, lejos de todo el mundo, pero son procesos duros, pero sabes que estás de la mano del que todo lo puede, del único que todo lo puede, y entonces ahí cambia el proceso. El proceso es para bendición. Y es eso, es un aprendizaje para mí, para mi familia, para todos los que estamos al lado. En ese momento también yo tenía muchos temas de problemas con mi familia y todos se unieron a orar. Y qué bonito fue que pudimos compartir en ese momento pues todas esas cosas. Y todavía, Gloricel, el doctor me dice que él No, médicamente no puede cerrarme el file porque no existe una condición para cerrarlo. y no, y Imagínate. miren qué bonito cómo es Dios que ha permitido que Blanca en Orlando haya compartido con mis 2 hijas y con mis Justo nietas antes de que antes que de toda pasara. esta situación. O De sea, toda esta, y todo, hablamos y todo, sí, y yo quería decir, y yo estuve pendiente con ellas y ellas me escribían y yo decía, Marisol, pero ¿cómo está tu mamá? Yo sabía para ver, pero quería saber qué me decía para ver si ella estaba tranquila o cómo se sentía. Me dice, hermana, impresionantemente bien. Yo le dije, ese es Jesús obrando. Y cuando me dijo que iba a Gloria, ay, hicimos una conexión hermosa, hermosa, como si no hubiéramos conocido de toda la vida. Increíble, pudimos compartir.
Dios va uniendo, Dios va uniendo, uniendo. sí, sí. Y fue hermoso, la verdad que un día, pero es como si hubiera sido una eternidad. Y yo me acuerdo que yo Wow. decía, Gloricel, eso es para que estén todas juntas orando por ti. Y qué bonito que pudiste tenerlas a todas. Pero sí, Bueno, lo quería Gracias por compartir. solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. solo Dios, así es. Gracias, Blanca, por este aporte. Entonces, vamos a darle las citas bíblicas en el del tema de hoy, el toque de Dios. Tenemos Daniel 4, el versículo 2 y 3, Hechos 6, 7, Daniel 10, del 1 al 21, o sea, todo el capítulo. Tenemos Primera de Corintios 6, 17, Lucas 8, 46, Mateo 9, 29, Marcos 1, 41 y 42, Lucas 6, 19, Levíticos 12, 4, Salmo 105, 15, Lucas 18, 15, Juan 20, 17, Lucas 7, 14 y el Salmo 92, 10, el que nos habla de las fuerzas del búfalo. Para invitarles a los que no sepan, los que no todavía no se han inscrito, ¿verdad? Para la próxima semana, martes 18 de febrero, nuestro encuentro en vivo, cara a cara, para abrazarnos otra vez, Hotel El Panamá, en el Salón Bambito. Y nuestro invitado es el señor Orlando Lorenzana, con el tema siembra y cosecha. 6 de la tarde, igualito, 6 de la tarde, hora de Panamá, y lo vamos a transmitir en Zoom. Pero lo más importante, vayamos, encontrémonos, mire qué rico pasamos la cita anterior. Así que inviten a otras personas, ¿verdad? Para darles ese toque de Dios que la gente necesita, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene una petición en especial. A ver, peticiones, que Gloricel va a orar. Yo sigo poniendo a la caja de seguro social, que tanto amamos. Yo la amo muy, muy especialmente. Yo también quiero Porque poner una petición, María Luisa. adelante, Desde que adelante, me vine Dorita. desde que me vine de El Salvador, tengo el mismo trabajo, pero em, es un trabajo desde mi casa donde no tengo ninguna prestación. Si trabajo, gano y si no trabajo, pues no gano. Entonces ya a mis 55 estoy queriendo tener un trabajo donde yo tenga las prestaciones de ley para cuando llegue a los 60, si Dios así lo permite, pueda tener una pensión. Entonces, Okay. que Jesús me provea un trabajo con las prestaciones de ley para que yo pueda aplicar en un momento determinado a una pensión. Sí, Perfecto. muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos, Gloricel. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por haberme permitido expresar mis experiencias de las últimas 2 semanas y media. Señor, grande, poderoso y misericordioso eres. En este momento te presento, Padre, la petición de mi amiga Dorita. Permite que se abra una puerta de bendición poderosa en Jesucristo para que pueda haber mejoría
en su remuneración de trabajo y que pueda recibir todas las prestaciones que por ley tiene una persona que está desarrollando un trabajo laboral. Abre camino en esa área donde no la hay y que se manifieste con poder y de inmediato en el nombre de Jesús. De igual manera, Señor, te presentamos la caja del Seguro Social para que tú permitas que todo aquello que en este momento se está manejando para provocar situaciones de mejoría en el entorno de laboral y en el entorno de manejar a los pacientes. Señor, siempre te pido que el pueblo sea el beneficiado, que pueda realmente darse todo para que pueda haber una calidad de salud para todos los que la necesitan y que tú pongas siempre, Señor, un ejército de ángeles alrededor de esa caja del Seguro Social y permitas que todo sea recibido para beneficio de todos los que laboran y comparten esa caja del Seguro Social. Cualquier voz contraria que quiera lastimar su entidad, tápala y no permitas que haya nada que desfavorezca al pueblo de Panamá. De igual manera, Señor, te pido en este momento que tú impactes el corazón de aquellos que han escuchado en este día esa bendición que me dejaste pasar para que pueda existir una esperanza de ese lazo que derramaste ese día en ese lugar y que cada uno de las dificultades, situaciones por resolver que tienen todos aquellos que en este momento necesitan de tu poder y tu autoridad para resolverse, se den en bendición y que haya realmente abundancia para cada uno de las situaciones que están por resolverse en el nombre de Jesús. Toca, Señor, los corazones de aquellos que se han enfriado. Toca los corazones, Señor, de aquellos que se han alejado de la iglesia. Toca los corazones de aquellos que están amargados con depresión y permite que todos en el nombre de Jesús reciban tu consuelo, tu amor y sobre todo, así como tocaste 2 veces la boca de Daniel, tú permitas que cambie el lenguaje de todos aquellos que necesitan de ti y que puedan realmente hablar en victoria y no en derrota. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.